la fe se me debe notar. En este tiempo, algunas ovejas están pasando por situaciones un poco complejas y algunas yo les digo que se te note la fe, porque la fe se nota. O sea, yo no puedo decir, no, yo creo y estar ahí, no, pues yo creo hartísimo. No, yo tengo que reflejar que estoy creyendo. Pero, ¿por qué es tan importante que se note? Porque uno se da cuenta cuando alguien traga algo. Entonces vamos a hacer un ejercicio. A la cuenta de 3 vamos a tragar saliva. ¿Listo? 1, 2, 3. Acabamos de creer. Eso es creer. Nunca se les va a olvidar. Pero escuchen esto, porque fue la revelación sobrenatural de Dios al hacer esta prédica esta semana. Imagínense que tuve un recuerdo de cuando era muy chiquita. Y yo estaba en la mesa del comedor y no me pregunten qué estaba comiendo, no sé si eran papas o verduras o arroz, pero el hecho es que yo ya estaba llena y estábamos en esos pulsos de los padres donde te comes todo y uno de chiquito dice, yo no quiero comer. Entonces yo empecé a masticar y mis papás empezaron, bueno, te comes todo, claro, yo me como todo. Y yo masticaba 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 40 minutos. Adivinen a qué le sabe uno un bocado de algo en la boca 40 minutos. Esa vaina es una plasta asquerosa, terrible. Pero yo ahí haciendo pulso con mis papás y mis papás firmes ahí. Me traían jugo, agua, te pasas eso, pero no te paras de la mesa hasta que no termines de comer. Me ofrecían arequipe de premio, nada. Yo ahí, sí, hasta que me tocó tragar. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que mis papás se daban cuenta que yo no estaba tragando. Y aquí viene la revelación, querida iglesia. Masticar no es lo mismo que tragar. Imagínense. Síganme con la idea. Creer es tragar. Entonces, creer no es masticar. Usted puede masticar a Dios y no tragarlo, ¿sabía? Buenísimo. ¡Qué descubrimiento! Yo le dije a Dios, tú eres increíble. Esto es, mejor dicho, la verdad revelada. Usted puede masticar una prédica y no tragarla. Usted puede masticar una administración y no tragarla. Usted puede masticar un versículo y no tragarlo. Entonces usted mastica, pero no traga. Impresionante. Por eso es que Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué otras cosas acerca de creer tenemos que tener en cuenta? La fe no se siente. Nunca usted va a amanecer con ganas de creer. La fe es una decisión. ¿Sí? Usted decide tragar o no. Si yo en este momento les digo una vez más vamos a tragar saliva y algunos de ustedes dicen no quiero, tranquilo, es su problema, pero en 15 minutos usted va a estar con una babaza escupiéndonos a todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no lo puedo obligar a tragar, ¿sí? Es un tema de su decisión. La fe no se siente, la fe se decide, pero hay otro principio, la fe no es prestada. Yo no le puedo prestar mi fe, su fe es suya. Sí, y mi fe es mía, es un tema personal e individual. Y saben, es muy duro liderar y es muy duro discipular a personas cuando tú te encuentras con una realidad donde tú le dices, tú de esta vas a salir. O sea, yo he conocido huecos peores en el que tú estás. O sea, fresca o fresco, ¿sí? Si los otros pudieron salir, si yo he salido de este chicharrón, salimos juntos, ten fe. ¿Saben por qué? Porque finalmente lo que también Dios me mostraba esta semana es que nosotros somos porristas. ¿Cuándo usted ha visto una porrista en la cancha cobrando un penalti, por ejemplo? Nunca, ¿cierto? Los que lideramos y los que pastoreamos y los que cuidamos somos porristas. La Trinidad está como ese equipo técnico diciendo, tú puedes, te vamos a entrenar, nos dice cómo jugar. Pero ¿quién está en la cancha? ¿Usted? Usted es el que es su juego y es su cancha. Mi fe no le alcanza para meterme en la cancha y decirle qué hacer, no puedo, yo soy porrista, porque la fe es individual, es su juego, es su decisión, es su partido, es lo que usted tiene que hacer.